Sí, doctor. Fisiología de la sangre. Ya, bien. Bueno, finalmente, después de un tiempo, empezamos con nuestros temas propiamente de este capítulo, ¿no? Que corresponde a la fisiología de la sangre. Claro, también se puede llamar como la descripción de la hematología, pero la hematología en sí también incluye fisiopatología y otras, digamos, otros aspectos que no los vamos a tocar. Solamente vamos a ver la parte normal, digamos, ¿no? Haciendo tal vez algunas referencias a algunas patologías que ayudan a entender la función de la sangre. Muy bien, entonces, si empezamos a describir qué cosa es la sangre, entonces un momentito, yo no sé qué desea su delegado. Vamos a ver qué dice su delegado. ¿Ven la pantalla? ¿Me confirman? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Como decimos, vamos a empezar el estudio de la fisiología de la sangre. Entonces, lo primero que hay que ponernos de acuerdo, porque a veces interpretamos como que la sangre es un líquido. Claro, tal vez por la cualidad que tiene, pero en sí la sangre es un tejido, ¿no? Y es un tipo de especial de tejido conectivo, que es líquido, ¿cierto? Su característica es líquida, pero tampoco tan líquida que digamos, ¿no? Pero esa peculiaridad de tener esa característica líquida le permite circular por las arterias, venas y capilares, ¿no? Ahora bien, su color, que es característico, se debe justamente a la presencia de los glóbulos rojos. Ahora bien, ciertamente la sangre cumple varias funciones, lo que rápidamente uno conoce o describe es primeramente lo que es la oxigenación, ¿no? Entonces, sí es cierto, es una de sus primeras funciones, pero también tiene otras que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo no desarrollo, sino el medio por el cual los mecanismos de defensa se desplazan a través de la sangre. Entonces tiene que ver mucho con los procesos de infección o los mecanismos de defensa inmunitario, ¿no? También tiene una cualidad que, dada las condiciones para evitar su pérdida, puede cambiar a otra forma, a la forma que nosotros llamamos coagulación, y ya no se vuelve líquida, y entonces eso evita de que se pierda. Eso, por ejemplo, frente a heridas o sangrados que se tenga, ¿no? También en su estructura tiene diversas células, factores de coagulación, etcétera, que están suspendidos en el plasma. Ahora bien, todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. Entonces, con todo lo que vamos describiendo, señalamos que la sangre es un tejido y tiene dos componentes. Componentes formes, que son las células, ¿no? Y también un espacio, un espacio que le llamamos espacio intercelular, que básicamente está formado por tejido conectivo. Y de ahí que se conozca que un tejido esté compuesto por dos componentes, el estroma y el parénquima. La pregunta es, ¿a cuál consideraríamos el estroma y el parénquima en caso de la sangre? Pero en fin, este tejido, por esa
digamos, cualidad que tiene de ser líquido, de ser fluido, desarrolla varias funciones. La de transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, eso ya lo hemos visto en el curso anterior, ¿no? Está el transporte de CO2 también desde los tejidos hacia los pulmones, el transporte de nutrientes hacia los tejidos, el transporte de sustancias de desecho, productos del metabolismo, ¿no? Que van desde los órganos, desde los tejidos u órganos a los órganos excretores especializados. Estamos hablando de pulmones, hígado y riñones, ¿no? Que tienen que ver con la excreción o eliminación de los metabolitos. También sirve de transporte de hormonas desde sus sitios de producción hasta los sitios de acción, a sus órganos blancos, ¿no? Claro, si hablamos en cuanto a los medicamentos, también es el medio por el cual se desplazan ellos hacia los lugares cuando queremos un efecto, digamos, de los medicamentos dentro del organismo, ¿no? También cumple una función fundamental en los mecanismos inmunitarios de defensa, ¿no? Debido a que permite que los elementos que forman la respuesta inmunitaria se desplacen a través de la sangre hasta los lugares o focos donde se requiere su participación. Pero también interviene en el equilibrio, mantenimiento del equilibrio vacío-básico del organismo. Y también interviene no solo en el equilibrio vacío-básico, sino también el hidroelectrolítico y osmótico. Desencadena también fenómenos de hemostasia y coagulación para evitar y detener las pérdidas de sangre en caso de heridas o en caso de heridas, ¿no? O rupturas de los vasos. Muy bien. En las prácticas hemos estado viendo, ¿no? Que la sangre está compuesto básicamente tiene dos componentes, ¿no? El plasma y los glóbulos rojos, o mejor dicho, los elementos formes. Ahora, dentro de los elementos formes están las células blancas y los glóbulos rojos. Ahora bien, en estos términos podemos hablar de plasma cuando no se ha utilizado, digamos, cuando se ha obtenido la sangre, no se ha utilizado ningún factor anticoagulante, ¿no? Entonces, se separa el plasma y los glóbulos rojos. Cuando utilizamos un anticoagulante, EDTA, por ejemplo, entonces se evita que se coagule. Y ahí lo que vamos a tener son el suero y los elementos formes. Muy bien, entonces miren, lo que tenemos aquí es entonces la separación de los componentes de la sangre. Ahora bien, tenemos el plasma, ¿no? Que está formado un 90% de agua, ¿no? Materiales orgánicos un 7% y materiales inorgánicos un 0.9%. Y otros componentes 2%. Y luego están los elementos formes, las plaquetas, los leucocitos, los eritrocitos, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto, la sangre lo podemos comparar como un líquido, entonces hay que revisar un poco lo que correspondería a la parte de la líquida del organismo, ¿no? En términos generales, el agua corporal es el 60% del peso corporal. Y ese 60% lo dividimos un 40% que está ubicado dentro de las células y un 20% está fuera. Entonces es el agua extracelular, ¿no? Aproximadamente en caso de una persona de 70 kilos, etc., ese 40% corresponde a un 28 litros, por ejemplo, mientras que el agua extracelular, que es un 20%, corresponde a un 10%, a 10 litros aproximadamente. Ahora bien, el agua extracelular, que es el 20%, está dividido en compartimentos. Un 14% de agua intersticial, ahora sí está mejor, que vendría a ser como 10 litros,
un 5% que corresponde al plasma, el agua del plasma, ¿no? Y un 1% que es transcelular. A eso se está refiriendo a, por ejemplo, líquido pleural, líquido sinovial, etcétera, ¿no? Entonces, el plasma, el líquido el agua del plasma representa el 5% del agua corporal total. Otra de las cosas que debemos considerar cuando hablamos del agua y todo lo demás, si bien es cierto estamos hablando solo en esos términos, hay que considerar que estos líquidos que estamos mencionando, por su composición, tienen otra particularidad física, no solo el volumen, sino la osmolaridad, que eso después también lo vamos a ver. Muy bien, visto de otra manera, si consideramos en caso de las mujeres la masa corporal total, el 45% es sólido, 55% fluidos. En caso del varón, el 40% son sólidos y 60% de fluidos, de líquido, ¿no? ¿Eso qué es líquido? Entonces, ¿qué significa? Que sí, los varones tienen un compartimiento líquido mucho mayor que las mujeres. Digamos, si tomamos en cuenta estas cifras, un 5% más. Ahora, este líquido, ¿no? Como mencionamos, 2/3 es intracelular y 1/3 extracelular, de los cuales 20% corresponde al plasma. Debemos mencionar también, aparte de la diferencia entre varón y mujer, la proporción de agua corporal varía también según la edad. De hecho, los niños, en caso de lactantes, por ejemplo, recién nacidos, el agua corporal representa el 75% de su peso corporal. Ahora bien, nos vamos yendo por el plasma. El plasma, como vemos aquí, es un líquido transparente, ligeramente amarillento, que representa el 55% del volumen total de la sangre. No, ya estamos hablando solo de la sangre. En el plasma se encuentran suspendidas las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos, etc. Está formado por agua en un 90%, sales minerales y gran cantidad de proteínas, que, bueno, todo esto va a hacer de que el organismo tenga un buen funcionamiento. Veamos, acá tenemos el plasma, los elementos formes, 55%, ¿y qué tenemos en el plasma? Tenemos proteínas, un 7%, agua, 91%, y otros solutos que representan el 2%. De las proteínas que mencionamos están aquí las albúminas, globulinas, el fibrinógeno, la protrombina, ¿no? No solo estaría, pero esto representarían las proteínas de la coagulación, ¿no? El fibrinógeno también es una proteína de coagulación, pero tiene una gran importancia, digamos, al final de la coagulación, por eso que se le nombra de manera particular. Entonces, ¿qué tenemos? Que las proteínas del plasma son la albúmina, las globulinas, fibrinógeno, la protrombina, por ejemplo. Otros solutos que están en la sangre son los iones, los electrolitos, nutrientes, glucosa, aminoácidos, etc. Productos de desecho, los gases y sustancias regulatorias. Pues también podríamos estar hablando de las hormonas, ¿no es cierto? Pero también hay otras sustancias reguladoras. ¿Alguien puede decirme alguna? Que no vendrían a ser hormonas. El bicarbonato. Estaríamos esto considerándolo el bicarbonato como iones, el ion bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de moléculas tipo semejantes a la hormona o con función semejante a la hormona, pero que no son hormonas, o no las consideramos como hormonas, ¿no? Puede ser las vitaminas, doctor. Nutrientes. ¿Podrían ser neurotransmisores, doctor? Neurotransmisores, claro. ¿Qué más? Que es raro que aparezcan en sangre, pero pueden aparecer algunas. Citoquinas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, la clasificación de las proteínas en la sangre de primera intención fue hecho mediante electroforesis de las proteínas.
¿Ustedes han hecho bioquímica? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor. Ya. Entonces, en bioquímica se hace o se describe lo que es electroforesis, ¿no? ¿Qué es la electroforesis? ¿Aló? Una respuestita, por favor. Doctora, lo que logro recordar, la electroforesis era una técnica que nos permitía más o menos como que categorizar o por lo menos separar ciertos grupos de proteínas en este caso, según sus propiedades de masa o algo por el estilo, ¿no? Y de acuerdo, digamos, a la presencia que estas puedan tener en el suero, van a teñir de cierta cual forma una cinta, creo, si mal no me equivoco. Perdón. Sí, bueno, la electroforesis es una técnica para separar moléculas según su carga eléctrica. En este caso estamos hablando de electroforesis de proteínas séricas, o sea, de las proteínas de la sangre, ¿no? Y se las separa según su carga, ¿no? Desde el ánodo hasta el cátodo, ¿no? Claro. Ahora bien, entonces, si se prepara una solución, se aplica en un gel, y en ese gel están los polos, el ánodo, el cátodo, para que se aplica y según su carga eléctrica, las moléculas, en este caso las proteínas, se desplazan, ¿no? Acá tenemos el desplazamiento y luego esto se puede evidenciar con coloraciones, etc. Esta es el electroforesis propiamente dicho y esta es ya una representación que dependiendo de la intensidad del color nos señala la cantidad aproximada que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, no? Que desde este lugar, digamos, el ánodo hasta el cátodo, lo que tenemos es que la ubicación primero de la albúmina, luego las proteínas alfa, alfa 1, alfa 2, las beta y las gamma. Y esto nos da la cantidad aproximada de cada una de ellas, ¿no? Pero yendo de manera particular, digamos, describiendo cada uno de estos grupos, tenemos, bueno, la albúmina, entre las proteínas alfa 1 está la antitripsina, alfa 1 antitripsina, el ácido alfa 1 o las alfa 1 glicoproteínas. En las proteínas alfa 2 está la alfa 2 macroglobulina, la ceruloplasmina, aptoglobina. Alfa lipoproteínas están aquí, que bastante las nombramos cuando hacemos transporte de lípidos. Dentro de las beta proteínas están la hemopexina, transferrina, que tiene con el transporte del fierro, el plasminógeno. ¿Qué es el plasminógeno? La plasmina, que al final el plasminógeno se convierte en plasmina. C3, que vendría a ser uno de los componentes de complemento. Las beta lipoproteínas estarían acá. Acá tenemos las alfa lipoproteínas. Y en las gamma está el fibrinógeno, inmunoglobulinas, la proteína C reactiva, por ejemplo. No es solamente para señalar, por ejemplo, la ubicación de la hemoglobina, digamos, con sus características de 6 kilodaltons entre el alfa y la beta. Acá se encuentra la hemoglobina, en esta posición. Entonces, estaría entre la alfa y, claro, aquí estaría, en esta posición. Y el fibrinógeno, que es un componente de para la coagulación, está entre las beta y las gamma, estaría aquí. No, la otra estaría entre las alfa y las beta, estaría aquí, entonces, aquí. La hemoglobina estaría aquí y mientras acá está el fibrinógeno. Esto más o menos para una idea. Ahora bien, considerando el plasma, entonces, mencionamos sus componentes. El agua, que lo mencionamos 92%, las proteínas plasmáticas, que representan un 7 a 9% del plasma.
y se dividen en las albúminas, como mencionamos, que son las más abundantes, representan un 60 al 80% de todas las proteínas plasmáticas. Claro, uno se pregunta, ¿y para qué sirve la albúmina? Una de sus principales funciones es la de mantener la presión oncótica o presión osmótica, ¿cierto? Ahora bien, esta presión osmótica o oncótica del plasma sanguíneo, claro, es una propiedad física que permite retener agua dentro de, en este caso de la sangre, dentro de los vasos, no dentro de la sangre, sino dentro de los vasos, y mantener un volumen. Si la proteína disminuye, si la albúmina disminuye la presión oncótica. ¿Y eso qué va a dar lugar? Les pregunto esto porque ya se hizo intercambio capilar, ¿cierto? Claro, cuando se hizo circulación, sistema circulatorio, hay una parte, ¿no?, que es el intercambio capilar. Y eso está condicionado por fuerzas, conocidas como las fuerzas de Starling. Y la presión oncótica es una de ellas. Si la presión oncótica disminuye por una disminución de las albúminas, ¿qué sucede con el intercambio? ¿Se origina un edema? ¿Por qué? Porque las fuerzas resultantes van a hacer de que el líquido salga hacia el intersticio celular, en este caso hacia el tejido, y no se concentre tanto en lo que son los vasos. ¿Cuáles son esas fuerzas? La coloidosmótica y la presión endostática, y entre esas dos van a jugar más que todo. El capilar y del intersticio. Sí, está por ahí, pero seamos directos, al menos por el momento, ¿no? Y si disminuye la presión oncótica en la sangre, producto de disminución de la albúmina, entonces sí, la fuerza que atrae el agua hacia la sangre va a disminuir. Entonces eso hace que el líquido salga y se acumule en el intersticio, dando lugar a lo que dicen ustedes, un edema, ¿no? Ahora bien, entonces, una de las funciones de la albúmina ciertamente es la presión oncótica, pero deben recordar que no es la única que mantiene la presión osmótica. ¿Cuáles son los otros elementos para mantener la presión osmótica? Hay otros más, no solo es la albúmina. ¿Cuál es? ¿Aló? ¿Por ahí hay alguien? Son los electrolitos, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Están las globulinas, como mencionamos, son tres grandes familias, las alfa, la beta, las gamma. Las dos primeras se fabrican ciertamente en el hígado y cumplen funciones de transporte de iones, por ejemplo, metálicos, lípidos, vitaminas liposolubles y hasta hormonas. Ahora, también en este grupo están un grupo considerable de proteínas que forman el sistema del complemento, que tiene que ver con un mecanismo de defensa innato en un inicio, pero luego también participa en las respuestas adaptativas, ¿no? Ahora bien, también están un conjunto de proteínas conocidas como los factores de coagulación sanguínea. Esto pertenecería al grupo de las albuminas, ¿no? Ahora bien, en caso de las gamma globulinas, estas están representadas por los anticuerpos, ¿no? Y también se les llama, ¿no?, inmunoglobulinas o gamma globulinas, inmunoglobulinas, perdón. Inmunoglobulinas. Aquí estarían los anticuerpos en esta fracción de las globulinas gamma. Como mencionamos, también tenemos electrolitos, ¿no? Y están en los iones significativos. Encontramos de sodio, calcio, potasio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato,
sulfato, ion amonio, claro. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de todos ellos? Ellos tienen, aparte de intervenir también en el mantenimiento de la ósmosis en la sangre, sobre todo el sodio, el cloro, ¿no? Tienen que ver mucho con la excitabilidad de las células, sobre todo aquellas células que por función tienen esta cualidad. Estamos hablando de neuronas, músculo, ¿no? Y que su función depende de las cargas eléctricas. Entonces, estos electrolitos tienen mucho que ver con la actividad de las membranas celulares, ¿no? Como son en el tejido nervioso, tejido muscular, cardíaco, etc. El calcio, ¿no? Tiene que ver mucho con la contracción y excitabilidad de las de tejidos musculares, por ejemplo, incluyendo el músculo cardíaco, ¿no? También intervienen los mecanismos de coagulación y activación de varias enzimas intracelulares. El magnesio interviene en la contracción muscular también y activación de algunas enzimas, ¿no? Ahora, el cloro acompaña muchas veces a los iones como el bicarbonato, el fosfato, sulfato y el amonio, que tienen que ver con el equilibrio ácido-básico del organismo. Cuando veamos, es justamente el equilibrio ácido-básico al medio interno, mucho de ello, para evidenciar la alteración que se da, se mira el electrolito en sangre, ¿no? Y ahí podemos ver si se aumenta o disminuye, por ejemplo, el sodio. Tenemos hiper o hiponatremia, etcétera, ¿no? Hay nutrientes y otros metabolitos que también son componentes de la sangre y que cumplen funciones, ¿no? Está la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos. Bueno, también, claro, conocemos para qué sirven, ¿no?, en el organismo. Hay productos de desechos como la urea, la creatinina, el ácido úrico, etc. Entonces, ya mencionamos, ¿no?, los componentes del plasma. Aparte, por ejemplo, acá nos están señalando otras cualidades, ¿no? Las sales que estamos mencionando ciertamente tienen que ver con la entrada y salida del agua desde las células. Esto por mantenimiento de la ósmosis, ¿no? Las albúminas tienen que ver también como reserva alimentaria. Han hecho nutrición. ¿Ustedes hacen nutrición básica? No. ¿Aló? Doctor, sí hacemos, pero creo que es casi el final de la carrera o por ahí. No, ese es otro, es curso de nutrición, que se llama. Pero es clínica esa. Bueno, vayan repasándose lo que es nutrición, ¿no? Y hay una forma de nutrición que es el kwashiorkor, en el cual disminuyen las albúminas sobre todo. ¿Y por qué? Porque el organismo necesita fuentes para obtener energía y empieza a sacrificar proteínas. Las primeras en ser sacrificadas generalmente son las proteínas del músculo esquelético, pero también la albúmina empieza a ser utilizada y se sacrifica, con todas las complicaciones osmóticas que hemos estado comentando. Las globinas también, bueno, que se llama la globina, que tiene otras funciones, el fibrinógeno, la coagulación. Están los lípidos, que tienen que ver con el metabolismo y la energía a nivel del organismo, la glucosa también, y los desechos que hemos mencionado. Solamente para ya referirnos, ¿no? Las proteínas plasmáticas, la albúmina representa el 60%, transporta líquidos, hormonas, esteroides, contribuye principalmente a la concentración osmótica del plasma. Las globulinas transportan iones, hormonas, lípidos, tiene función inmunitaria. El fibrinógeno es un componente esencial del sistema de coagulación. Las proteínas reguladoras, enzimas, hormonas, etc., ¿no? Ahora bien, los otros, que así se les denomina aquí, son los electrolitos, que tienen que ver con la composición iónica del líquido extracelular normal, esencial para las actividades vitales de las células. Están los nutrientes orgánicos, la producción de ATP. Claro, en la sangre no se produce ATP, pero sí se necesita el transporte de los nutrientes.
el crecimiento y mantenimiento de las células, ¿no? Varios de los ácidos grasos, por glucosa, etc. Y también la eliminación de los desechos orgánicos. Los electrolitos, bueno, ya comentamos, son minerales presentes en la sangre y en los líquidos corporales. ¿Cómo funcionan? Equilibrando la cantidad, depende de equilibrar su cantidad a nivel del agua en el organismo. Van a equilibrar el nivel del pH, ¿no? Ácido base en el cuerpo. Transportan nutrientes también a sus células por los intercambios de los transportadores, ¿no? Hay cotransportadores y antitransportadores, por ejemplo, que dependen mucho de la concentración extracelular de sodio alto para que puedan ingresar. Esto lo hemos visto bastante en el sistema nervioso, ¿no? Permiten la eliminación de desechos de las células, también para extraerlos, y permiten el funcionamiento de los nervios, músculos, tanto cardíacos cardíaco inclusive, ¿no? Bueno, ya los conocemos, sodio, calcio, potasio, etc. Ya se acuerdan. Hay un efecto. Las proteínas, las albúminas, sobre todo, no pueden salir de la sangre y tienen una carga negativa. Para equilibrar la carga negativa, atraen electrolitos, sobre todo sodio. Entonces, la albúmina de por sí ya mantiene la osmolaridad. No mantiene, determina, digamos, un nivel de osmolaridad. Y al atraer a los electrolitos, ¿no? Porque ella no puede salir y tiene que ser equilibrada su carga, atrae al sodio. Y el sodio contribuye con la osmolaridad. ¿Cómo se llama ese efecto? Tiene su nombre. Gibbs-Donan, doctor. El efecto Gibbs-Donan. Por eso, si se pierde proteínas, albúminas, por una enfermedad renal, también se va a perder sodio. ¿Y qué va a suceder? Sodio y otros electrolitos. ¿Y qué va a suceder? Que la presión osmótica de la sangre desciende, y desciende más de lo que se esperaría con solo pérdida de proteínas. Porque al perderse proteínas, la sangre también pierde electrolitos y la osmolaridad cae más rápido. Bueno, acá están las concentraciones que tienen estos electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, ¿no? Medios en 1000 equivalentes. El aumento se llama hipernatremia, la disminución hiponatremia, en caso del potasio, hiperpotasemia o hipercalemia, ¿no? Hipopotasemia o hipocalemia, que es la otra forma, por calium, ¿no? Que es la forma en que se denomina también. Y bueno, esto no hay mucho problema porque están en las tablas y todo lo demás, pero sí tienen que familiarizarse con los valores. El valor normal de sodio va de 130 a 145 mil equivalentes, potasio 3.5 a 5.5, cloro de 95 a 110, calcio 8.5 a 10.5, el magnesio 1.5 a 2.5, el fósforo 2.5 a 4.5. Esto sí uno tiene que ir aprendiéndose. Y más, si hay valores por arriba, hasta hablamos de hiper, y por debajo hipo, ¿no? Si vemos la participación de estos elementos en la osmolaridad, podemos ver aquí, por ejemplo, que en el líquido, si consideramos al sodio, al cloro, al potasio, al magnesio, calcio y bicarbonato, en un plasma normal, estas son sus concentraciones, ¿no? Que lo estamos mencionando, incluyendo al sodio, y eso va a determinar una osmolaridad o osmolalidad de la sangre, que es de 291 miliosmoles por litro. Entonces, cada uno de ellos tiene su contribución a la osmolaridad. Ahora, en una solución salina al 0.9%, 9% o por 1000, que también podría ser la otra forma de expresar ello, está compuesto sobre todo por sodio,
en una concentración de 154 miliequivalentes. Y como tiene que ser neutralizado en la solución salina, que es el suero fisiológico, se tiene de cloro 154 miliequivalentes también. Entre los dos determinan una osmolaridad de 308, muy semejante a la osmolaridad de la sangre. Por eso que el suero fisiológico es utilizado para reponer volumen, primero, claro, pero también para mantener la osmolaridad. Porque si se administra solo agua, entonces la concentración de estos iones disminuye. Y al disminuir, entonces disminuye también la osmolaridad. Por eso para reponer sangre o volumen sanguíneo se utiliza el suero fisiológico. También se puede utilizar la glucosa al 5%, que tiene glucosa 5 gramos por ciento, ¿no? Y determina una osmolaridad de 278. Un poquito menos que el suero fisiológico, pero está ahí. Estos tres, digamos, estos dos, tanto el suero fisiológico como la glucosa, son utilizadas como líquido, ¿no es cierto?, para, digamos, perfundir líquidos al organismo todo y no alterar la osmolaridad. La práctica que vamos a realizar el día de mañana justamente tiene que ver con esto. Y vamos a ver los efectos que tiene los cambios de concentración, tanto de sodio, cloro, por ejemplo, inclusive glucosa, y los efectos que tiene sobre las células. La célula que vamos a utilizar son el glóbulo rojo. Vayan estudiando o repasando lo que es osmolaridad, etc. Tenemos solución salina al 0.18% en glucosa al 4%. Entonces tenemos 30 de miliequivalentes de sodio y de cloro 30 y de glucosa 4, pero nos da una osmolaridad de 284. Esto también es bueno conocer porque a veces se puede hacer ciertas, digamos, aplicar algunos solutos dentro de la sangre, ¿no? En este caso, por ejemplo, solución salina y glucosa, y sí se puede calcular la osmolaridad. Está el plasma, que es una forma de... es un plasma para reposición de volumen, ¿no? Tienen 284, la solución Harman, que tiene 278, solución lactato de Ringer, que tiene 273. Todos ellos entonces serían líquidos que más o menos tienen la misma osmolaridad. Lo que nos interesa a nosotros son estas dos primeras porque vamos a hacer en la práctica. Muy bien. Con esto entonces dejamos todo lo que vendría a ser el plasma. Porque varios de los componentes que forman, por ejemplo, el sistema de coagulación y todo eso, los vamos a ver de manera, digamos, particular, ¿no? Entramos a lo que son los elementos formes de la sangre. También ya los hemos ido mencionando, no tenemos mucho problema, ¿no? Que son básicamente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Los glóbulos blancos que ya los hemos mencionado también. Y están neutrófilos, basófilos, los agranulocitos, que son monocitos, linfocitos, y estos que son clasificados en linfocitos B y T. Claro que en el hemograma no se puede diferenciar entre el linfocito B y el linfocito T. No se puede hacer esto. Entonces nos quedamos acá. Estamos haciendo la práctica, y la práctica que estamos haciendo es justamente hemograma. Y el hemograma es el que describe las características y la parte que cada uno de estas células tienen en la sangre, ¿no? Entonces, los remito a que revisen lo que es hemograma, sobre todo el hemograma completo. Un momentito, por favor. Bien, todas las células de la sangre se derivan de una única célula, una célula conocida como célula madre hematopoyética pluripotencial. Estas células van a multiplicarse para mantener el número,
Pero también algunas van a irse diferenciando a células comprometidas, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos una célula madre ya comprometida con la línea de los linfocitos, una célula madre linfocítica, y luego acá tenemos otras células progenitoras, ¿no? Diferenciadas o comprometidas con diferentes líneas celulares, para eritrocitos, plaquetas, neutrófilos, etcétera, ¿no? Entonces, todas las células que estamos mencionando de la sangre se originan en la médula ósea mediante lo que le llamamos hematopoiesis. Claro, solamente para efectos de hacer una diferenciación del tipo de células, porque hay que considerar, si bien es cierto, todas las células sanguíneas se derivan prácticamente de una célula pluripotencial a nivel de la médula ósea, esa célula debe tener dos características: capacidad de multiplicarse, ¿no? Y mantener el número, la población de células pluripotenciales, y segundo, la capacidad de diferenciarse. Entonces, los dos van de las dos cualidades. Esto van a ir luego a irse diferenciando, ir diferenciándose, pero a su vez perdiendo capacidad de multiplicación, hasta aquellas que están diferenciadas pero que ya no se pueden multiplicar. Por ejemplo, las células, los eritrocitos, claro. Antes de los eritrocitos, ¿qué células son? Reticulocitos. Antes de los reticulocitos, hasta la célula que todavía tiene núcleo. Eritoblasto. Vamos a ver. Por ejemplo, ya no puede multiplicarse. Solo tiene que seguir una línea para poder diferenciarse, o ya está diferenciado, mejor dicho, pero para obtener las características funcionales, ¿no? La diferenciación final, en la forma en la cual va a cumplir su función. Entonces tenemos diferente grado de diferenciación. Los totipotenciales, que prácticamente son pura multiplicación, no hay diferenciación. Los pluripotenciales, que ya están diferenciadas, están comprometidas en capas según las capas germinativas embriológicas. Los multipotenciales, que se originan de un linaje celular, y unipotenciales o monopotenciales, que dan origen a un solo tipo de células, ¿no? Claro, hasta aquí todavía están con capacidad de multiplicación. Los totipotenciales, por ejemplo, el cigoto. Los pluripotenciales básicamente son las células del ectodermo, endodermo, mesodermo. Y multipotenciales están ya una del mesodermo, que viene a estar acá y que va a dar lugar al desarrollo de todas estas células en la médula ósea. Ahora bien, entonces, en la hematopoiesis tenemos, ahí están las células primordiales, totipotenciales, pluripotenciales. Ahora, la diferenciación que va a ir dándose en estas células dependen de señales que están tanto en el medio, ¿no? En el medio en la médula, que le van a ir señales, y por lo tanto van a ir induciendo su diferenciación. Por ejemplo, el factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos va a dar lugar entonces a que se diferencien esta célula y dé lugar a en presencia de eritropoietina, a las unidades formaciones de eritrocitos. Y allí tenemos eritrocitos. Tenemos las unidades formadoras de colonias de granulocitos. Entonces, tenemos los neutrófilos, eosinófilos, etc. Tenemos las unidades formadas sobre los factores estimulantes de colonia, granulocitos, monocitos, ¿no? Y también de monocitos. Entonces, lo que tenemos son monocitos. Entonces, va a depender de las señales que se den en el medio, pero también con señales externas. Por ejemplo, en caso del linfocito, sí está mediado por este tipo de interleuquinas, ¿no? Por ejemplo, si se quiere una respuesta, sobre todo a base de anticuerpos, que es una respuesta humoral clave, es interleucina 3, interleucina 4. Y entonces eso va a dar lugar que sobre todo se expresen linfocitos B, ¿no? Nos van a dirigir. Hay otros con los linfocitos T, pero también los linfocitos T se diferencian en dos grupos, ¿no? Tanto para ver si hay una defensa humoral o celular, y va a depender.
Interferón gamma es muy importante para que el linfocito T se diferencie a Th1 y pueda hacer una defensa celular, ¿no? Interleucina 4 más bien para el patrón Th2 y eso es defensa inmural a través de los linfocitos. Entonces, la diferenciación de las células va a estar, según las señales, entre ellas citoquinas o factores de crecimiento que van a permitir que las células se diferencien, ¿no? Entonces, tenemos que las células sanguíneas comienzan en la médula ósea a partir de un solo tipo llamado célula hematopoyética pluripotencial. De ahí se derivan todas las células, ¿no? Y a medida que se reproducen, algunas partes se van diferenciando, ¿no? En diferentes tipos, hasta dar lugar a lo que son las células precursoras comprometidas. Ahora bien, estas células comprometidas producirán colonias de tipos especiales de células sanguíneas. Y estas células comprometidas que, por ejemplo, como ejemplo se tiene los que producen eritrocitos y se llaman unidad formadora de colonias de eritrocitos. Las unidades formadoras de colonias que forman granulocitos monocitos se designan como unidades formadoras de colonias de granulocitos monocitos. Y así sucesivamente, como hemos mencionado. Y aquí tenemos entonces ya la distribución. Tenemos la célula madre hematopoyética y dos grupos de células, dos líneas. La célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Entonces tenemos las células mieloides finales que vendrían a ser las plaquetas, eritrocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos. Es la línea mieloide, ¿no? Y está por otro lado la línea linfoide, que básicamente son las células, los linfocitos T, linfocitos B y las células asesinas conocidas como células natural killer. Esto es muy importante porque, bueno, para caracterizar su función y todo lo demás, ¿no? En cuanto a la fisiología, pero también, por ejemplo, cuando hay una alteración, sobre todo a nivel de cáncer, ¿no? Las leucemias, ¿no? Pueden ser de mieloides o linfoides. Y el tratamiento es muy diferente en cada una de ellas, ¿no? Y su comportamiento obviamente también es diferente. Muy bien, nos vamos con la hematopoiesis, ¿no? Específicamente con la formación de los glóbulos rojos. Entonces hablamos de la eritropoiesis. Pero antes, sí, entramos a la eritropoiesis. Si entramos a la eritropoiesis, ¿no? Podemos considerar dos momentos. Aquellos que se producen en la etapa prenatal, antes del nacimiento. Son 4 fases. La mesoblástica, que se inicia 2 semanas después de la concepción del mesodermo en el saco vitelino. La fase hepática comienza alrededor de la 6ª semana de gestación. La esplénica se inicia durante el 2º trimestre y continúa hasta el final de la gestación. Y la fase mieloide, que comienza al final del 2º trimestre y se continúa, digamos, esta fase mieloide a nivel de la médula ósea, aún después en el último, bueno, vamos a decir, en la última fase del embarazo, ¿no? A partir de la finalización del 2º trimestre, tercer trimestre, por decir. Ahora, después el nacimiento, la etapa postnatal, ocurre exclusivamente a nivel de la médula ósea. Pero el hígado, el vaso, si bien es cierto, no tiene actividad hematopoyética o eritropoyética, después del nacimiento pueden formar nuevas células si así se requiere. Entonces el hígado mantiene todavía esa función, solo que como ya es asumido por la médula ósea, ya no lo hace, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? La forma en que intervienen los diferentes órganos en la hematopoiesis, eritropoiesis, ¿no? Está en el saco vitelino, en el hígado, el vaso, y al final del trimestre en la médula ósea. Y después, desde este momento, sí ya va a ser toda la médula ósea. Al comienzo, en prácticamente todos los huesos de la médula ósea, ¿no? Pero con el tiempo van a ir perdiendo capacidad los huesos de producir células y al final van a quedar solamente algunas, ¿no? Como las costillas, el esternón, las vértebras y aún el hueso ilíaco.
¿no? Que faltaría acá. Pero al final ellos son los que van a mantener la formación de los glóbulos rojos y la hematopoiesis también en realidad. De manera específica, en cuanto a la eritropoiesis, eso se deriva de una célula madre hematopoyética, ¿no? Que se diferencia al proeritroblasto, que vendría a ser entonces la forma ya comprometida de la célula y que va a desarrollarse hasta formar lo que son los eritrocitos. Ahora bien, para que se produzca eritropoiesis, hace falta dos condiciones, no serían dos condiciones, pero sí hay dos fuerzas marcadas. Se necesita eritropoyetina para que se pueda dar esa diferenciación. ¿Listo? Pero la eritropoyetina, ¿de qué depende? Depende de la oxigenación tisular. Entonces, el estímulo para la formación de glóbulos rojos es el oxígeno tisular o en buena cuenta, la hipoxia. Si hay hipoxia, entonces el tejido disminuye. ¿Quién reduce la oxigenación? Y eso es detectado sobre todo por el riñón, porque el riñón tiene, para detectar ese nivel y producir eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a hacer que se produzca entonces la eritropoiesis. Básicamente entonces tenemos que lo que va a inducir la eritropoiesis es el nivel de oxigenación de nuestros tejidos y el estímulo principal de manera específica sería la hipoxia, ¿no? O la disminución de oxígeno. Claro, no es que tenga que traer hipoxia para que recién se produzca eritropoyetina, sino se está viendo que el nivel de, digamos, saturación de oxígeno, entonces se mantiene en ese nivel. Si por alguna razón, como por ejemplo en la altura, se disminuye la oxigenación por una disminución de la presión barométrica, es una hipoxia hipovárica, entonces sí, disminuye la cantidad de oxígeno en los tejidos, el riñón produce más eritropoyetina y eso es la razón de aumentar el número de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Factores que reducen la oxigenación, por ejemplo, el volumen sanguíneo, la volemia. Si disminuye la volemia, no hay llegada de sangre, entonces eso es una condición. La anemia, falta de hemoglobina, por ejemplo. Hemoglobina baja, por lo tanto, escaso flujo sanguíneo en los tejidos, enfermedad pulmonar, porque es por donde ingresa el oxígeno. Ahora bien, la eritropoiesis, la formación de los glóbulos rojos, dura más o menos entre 5 a 7 días. Y como mencionado, está mediada fundamentalmente por eritropoyetina, que es la que hace la diferenciación. Interleucina 3 tiene que ver con la multiplicación. Tiene que estar también la eritropoyetina, la interleucina 3 y también la interleucina 4. Porque la eritropoyetina induce diferenciación, pero no tiene efecto multiplicador, mientras que interleucina 3 sí. Entonces, entre las dos, y inclusive interleucina 4. Entonces, los eritrocitos se desarrollan a partir de la célula madre pluripotencial y bajo influencia de la eritropoyetina, interleucina 3, interleucina 4. Y se van a diferenciar en células progenitores de megacariocitos a eritrocitos. Nos interesa acá los eritrocitos, ¿no? La eritropoyetina estimula la diferenciación de las unidades formadoras de colonias de eritrocitos a proeritroblasto. Ese es el paso fundamental, ¿no? Entonces, tenemos la primera célula precursora de eritropoiesis reconocible morfológicamente, es el proeritroblasto. Es una célula basófila con núcleo redondeado y grande. Luego esta célula va a continuar hacia el eritroblasto basófilo, que es más pequeña, y se origina por división mitótica, ¿no? Con gran cantidad de ribosomas libres y empieza a sintetizar hemoglobina. El eritroblasto policromatófilo muestra tanto una acción acidófila, o mejor, muestra acidofilia, como basofilia. Tiene ya un contenido de hemoglobina muy alto. Tenemos el eritroblasto ortocromatófilo, conocido también como normoblasto. Tiene citoplasma, estaríamos aquí, ¿no? Tiene citoplasma muy acidófilo y un núcleo muy condensado.
Aquí estamos todavía, ¿no? Ahora bien, se reduce la cantidad de ribosomas a causa que ya no necesita más hemoglobina. En esta etapa, el eritroblasto, o mejor dicho, esta célula que se está diferenciando ya no es capaz de multiplicarse. Entonces, aquí, hasta que mantiene el núcleo, ¿no? Pero una vez que el núcleo se elimina o ya desaparece, entonces ya no hay capacidad de multiplicación. Ahora, bueno, lo dejamos más adelante. Tenemos el normoblasto, ¿no? Que es la célula que pierde el núcleo y luego sigue el reticulocito, ¿no? Acá nos faltaría el normoblasto, el cual sale de la médula ósea por los capilares sanguíneos. En buena cuenta, el glóbulo rojo sale como reticulocito, no sale como un eritrocito completo. Todavía no. Sale como reticulocito, solo que como sale una cantidad y hay más glóbulos rojos, entonces es un porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje normal de reticulocito en sangre? 1%. 1%, ¿no? Ahora bien, el retículo endoplasmático se absorbe y aunque mantiene mitocondrias y ribosomas por 24 horas. O sea, un día sale el reticulocito y dura un día, porque luego de un día de circulación pierde el ribosoma, las mitocondrias y finalmente tenemos el eritrocito. Bueno, acá tenemos la secuencia de la eritropoiesis, ¿no? Del hemocitoblasto al proeritroblasto, que vendría a ser la célula comprometida para esta línea, ¿no? Ocupa, dice, un 1 al 4% de la médula ósea. El eritroblasto basófilo se forman ribosomas que comienzan a fabricar la hemoglobina, claro, debe tener los ribosomas entonces. El policromatófilo, su contenido de hemoglobina ya es alto, pero tiene todavía el núcleo. El eritroblasto, ortocromatófilo o normoblasto, como no requiere acumular hemoglobina, se reduce la cantidad de ribosomas presentes. El normoblasto es el que pierde el núcleo. El reticulocito, bueno, todavía tiene algunos elementos como ribosomas, mitocondrias, y de esa manera sale, y el eritrocito es el que luego está plenamente, digamos, caracterizado después de 24 horas de haber salido a la circulación, ¿no? Y ya se encuentra en sangre. Durante el proceso de la eritropoiesis, lo que va a ir disminuyendo entonces es el RNA, ¿no? Claro, ya no va a ser necesario síntesis de proteína y todo lo más. Por eso que la síntesis de hemoglobina se da en los estadios tempranos de diferenciación. Pero lo que sí va a irse aumentando es la hemoglobina. Claro, uno dirá, si aquí ya estaba disminuyendo la hemoglobina, en la síntesis de hemoglobina, porque aquí la disminución del RNA, ¿cómo es que se da el aumento de la hemoglobina? Por concentración. Acuérdense que la célula está reduciéndose de tamaño y entonces la hemoglobina se va concentrando. Ahora bien, consideremos ya que la hemoglobina es una molécula tetramérica. Eso también lo conocemos, porque también ya lo hemos revisado en capítulos anteriores. Sí, tiene dos cadenas polipépticas, 141 aminoácidos, que representan las cadenas alfa, y dos cadenas de 146 aminoácidos, que serían las cadenas beta. ¿Este signo qué significa? ¿Qué significa este signo? Delta, epsilon y gamma, ¿no? Ahora bien, de la forma en que la hemoglobina esté formada por estas cadenas, es que se tiene los diferentes tipos de hemoglobinas. La hemoglobina A1, que vendría a ser la hemoglobina del adulto, ¿no? En el 91% tiene dos cadenas alfa y dos beta. Las cadenas, la hemoglobina alfa 2, que es un 5% en el caso de las personas adultas, son dos cadenas alfa y dos cadenas delta, ¿no? Y la hemoglobina fetal, ¿no?
tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. En buena cuenta, las cadenas alfa son constantes en todas las hemoglobinas. Las que van variando son las otras 2, en beta, delta y gamma, dependiendo si es los adultos o del... La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué es necesario la variación? Mientras vamos pensando. Ahora bien, la hemoglobina es una proteína tetramérica, ¿cierto? Pero a su vez es... Cuando una proteína tiene... no solo está compuesta por aminoácidos o cadenas de aminoácidos y tiene un grupo prostético, ¿cómo se llama esa proteína? Porque la hemoglobina tiene un grupo prostético que es el grupo hemo, ¿no? Y entonces lo hace como una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Te pregunto porque también se habla de este tipo de... Globina. ¿no? ¿Cómo dice? La proteína se llama globina, grupo hemo. No. ¿Cómo se llama una proteína que, a más de aminoácidos, tiene otros compuestos? Como por ejemplo el grupo hemo. Tiene otro nombre. ¿Grupo prostético? Es un grupo prostético, sí, pero ¿cómo se llama la...? Heteroproteínas. Hay otro nombre, no es heteroproteína. Es una proteína compuesta, sí, porque tiene no solo una cadena de aminoácidos, tiene 4, que estamos nombrándolas. Porfirina, doctor. No. Bueno, se van a averiguar. Esta proteína, ¿no?, que la hemoglobina, tiene un grupo prostético que es el grupo hemo. Y ese grupo hemo está formado por 4 anillos pirrólicos. 1, 2, 3, 4. Que forman lo que se llama la porfirina o la tetraporfirina. Es un grupo tetrapirrólico. Y en medio de ellos se encuentra el fierro. Está ahí en medio el fierro. Ahora bien, yo les preguntaría, ¿por qué toda esta estructura? ¿Por qué cadenas de porque el que va a fijar el oxígeno es el fierro, y el fierro está contenido en la porfirina, ¿no? En la porfirina. Ahora bien, y es el que va a fijar el fierro, perdón, va a tener el fierro acá en medio, y el fierro es el que va a fijar el oxígeno, o lo va a liberar, dependiendo de las circunstancias. Entonces, ¿pero por qué toda esta armazón de cadenas polipeptídicas? ¿Por qué no simplemente el grupo hemo ese es el que lleva y trae el oxígeno? Con su fierro, ¿no? Claro. ¿Para hacerlo soluble? 1, 2. Para estabilizar la estructura también creo que es, doctor. ¿Para qué dijo? Para estabilizar la estructura, porque si mal no me equivoco, el hierro tiene una alineación importante, y si es que no tiene esa, no va a tener, digamos, la capacidad de unirse al oxígeno, por más de que quiera. Cuando se ha estudiado transporte de oxígeno y la curva de saturación de la hemoglobina, ¿esa curva es lineal? Es similar. Tiene una forma simoidea y tanta cosa, ¿no? Que significa que al comienzo le cuesta a la hemoglobina captar al oxígeno. Y luego rápidamente lo puede captar, ¿cierto? Y después, claro, ahí hay una meseta donde por más que haya oxígeno ya no carga más, porque ya está lleno, ¿no es cierto? Dependiendo de la presión parcial del oxígeno. Ya. Entonces, para que una molécula de hemoglobina capte el oxígeno, entendiendo que es la molécula tetramérica,
y sabiendo que cada hemoglobina debe captar 4 oxígenos, captar el primer oxígeno le cuesta. Tiene que haber mayor fuerza. Para el segundo, menos. Para el tercero, menos. Y para el cuarto, más fácil. Esto va a ser también inverso para la liberación. Puede liberar más fácilmente el cuarto fierro. El cuarto oxígeno, perdón. El cuarto oxígeno. Ya le va a costar un poco que libere el tercer oxígeno. Va a costar mucho que libere el tercero. No, estamos hablando de cuarto a tercero, el segundo, y el primero que fue cargado, ese no va a ser soltado. Ahora, ¿cuánto es la diferencia de oxígeno, de presión parcial de oxígeno entre la sangre arterial y el intersticio? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial? $98 mililitros de mercurio, doctor. 98, 95 generalmente se dice, ¿no? Listo. ¿Y cuánto es del intersticio? 40. 40. 40. Listo. ¿Cuánto es entre el intersticio y la célula? O mejor dicho, la célula, ¿cuánto es? ¿23? Mitocondria. Porque al final lo que nos interesa es que el oxígeno llegue a la mitocondria, ¿no es cierto? Allí es donde va a ser utilizado. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en la mitocondria? $10. 8, 10. Listo. Hasta ahí va. Pero ¿a qué voy? Si la presión parcial de oxígeno está llegando con 95, eso significa que los glóbulos rojos están saturados con oxígeno, están llenitos. Y, digamos, y el intersticio tiene 40, lo lógico sería que alcanzaran equilibrio entre los dos. Pero se mantiene la gradiente. Porque la hemoglobina no va a soltar del todo al oxígeno. No lo va a soltar. Lo va a retener. Porque si lo soltara libremente, llegaría un momento en que entre la sangre arterial y el intersticio alcanzarían equilibrio. Como si lo alcanza, por ejemplo, entre el alvéolo y la sangre arterial. Ellos sí alcanzan equilibrio, porque ahí no juega todavía la hemoglobina. Pero en el otro lado, en los tejidos, sí, está viniendo con la hemoglobina bien cargada, con oxígeno, porque su presión parcial del 95 está al 100%, y le entrega. Baja la presión parcial de oxígeno, sí, porque lo entregó, pero no llegan a hacer equilibrio. ¿Quién evita eso? Que no se entregue del todo el oxígeno. La hemoglobina con sus moléculas. El grupo hemo no podría hacerlo esto. Dependería de las cargas, de las concentraciones nada más. O lo libera o lo suelta. Es todo lo que haría. Pero no podría ser controlado. No podría mantenerse las gradientes. Por eso es necesario todo este complejo de la hemoglobina. Entonces, con esto, la hemoglobina tiene una afinidad o determina la afinidad del grupo hemo por el oxígeno. Y de ahí el por qué
la hemoglobina del adulto es diferente de la hemoglobina del fetal. Como mejor dicho, la hemoglobina fetal es diferente del adulto. Si no, claro, dicho de otra manera, ¿por qué hay hemoglobina fetal y hay hemoglobina del adulto? ¿Qué las diferencia a las dos? ¿Por qué no son para los dos igual nomás para tanto el adulto como el feto? ¿Por qué no tienen la misma hemoglobina? ¿Por qué tienen que hacer cambio? Un momentito, por favor, mientras van pensando. Ya. Ya, se los dejo de preguntas para que lo resuelvan. Doctor, ¿sería por la afinidad al oxígeno? Vamos a ver, revisen y me avisan. Bueno, acá está el glóbulo rojo con su molécula de hemoglobina, el grupo hemo que hemos mencionado, su grupo prostético. Cada molécula de las cadenas de la globina tienen su grupo prostético, está el grupo hemo en cada una de ellas que fija el fierro. También debemos recordar más que todo, que también puede fijar CO2, ¿no es cierto? Claro, esa es ya la hemoglobina de sangre venosa. Cuando la hemoglobina fija oxígeno se llama oxihemoglobina. Cuando fija CO2 y cuando fija CO nada más, CO2, el CO2 es dos moléculas de oxígeno unidas al carbono. ¿Cómo se llama esta molécula? Carbamino hemoglobina, doctor. Dióxido de carbono. Pero puede ser que también solo un solo oxígeno, y se llama monóxido de carbono. Carboxihemoglobina. O carboximonoglina. Bien. Cuando la hemoglobina se satura de dióxido de carbono, ¿cómo se llama? Y cuando se satura con monóxido de carbono, ¿cómo se llama? Tienen sus nombrecitos y es necesario recordarlos. Listo, así vamos adelante, ya va a 2 tareas. Bueno, simplemente para señalar, ¿no?, que la hemoglobina, que sí es una proteína globular, se encuentra en cantidades entre los glóbulos rojos, etc. El eritroblasto, ¿no?, ya allí donde se forma la hemoglobina, forma la globina, la proteína, la globina y el grupo hemo. ¿No? Estos van a formar lo que es la cadena de hemoglobina, y la cadena de hemoglobina van de 2 en 2 los dímeros, y los dímeros se juntan y tenemos la molécula de hemoglobina, que es tetramérica, ¿no es cierto? Toda la formación de la hemoglobina empieza en el eritroblasto, tiene 2 rutas, sintetiza la globina y por un lado, y que vendría a ser la proteína, y por lo otro sintetiza el grupo hemo, ¿no?, que es el que va a contener el fierro. Se unen y forman la cadena de hemoglobina. 2 cadenas forman un dímero y los dímeros se unen para formar las moléculas de hemoglobina, que son 4. Bueno, acá está la forma en que se van sintetizando, ¿no? Primero la protoporfirina, ¿no?, la succinilcolina, más 2 glicinas, el grupo pirrólico, los 4 pirrólicos a protoporfirina 9, la protoporfirina nueva más el fierro, ya tenemos el grupo hemo. El grupo hemo más el polipéptido, la cadena alfa o beta de hemoglobina, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, tenemos la hemoglobina. Ahora bien, a su vez, la hemoglobina también sufre su catabolización. Ahora, cuando es la catabolización, también va a ir, digamos, el camino inverso.
Se separa el grupo hemo y la globina, que es la proteína. Esto se va a degradar en aminoácidos y luego los aminoácidos son reutilizados para síntesis de nuevas proteínas. Queda por ahí. El grupo hemo se separa también en la porfirina y el grupo fierro. La porfirina se degrada y forma lo que se llama la bilirrubina. Y el fierro se almacena o se reutiliza para formar hemoglobina. Va a formar el pool de almacén de fierro que se tiene en el organismo. Entonces, ¿qué tenemos en la metabolización? Los glóbulos rojos circulan, es en el vaso donde va a ser degradado. Y simplemente está degradado porque ahí se encuentran los macrófagos, ¿no? Y con el tiempo, la estructura del glóbulo rojo va perdiendo, digamos, esa característica flexible porque ya no tiene, digamos, ningún aparato para reemplazar el envejecimiento de sus proteínas, de sus estructuras. Ya no tiene núcleo. Entonces, mientras se mantenga indemne, 120 días, entonces puede ir cumpliendo su función, pero con el tiempo ya va perdiendo esa capacidad vital y por lo tanto va a ser, digamos, destruida por los macrófagos, separándose a la hemoglobina. Como dijimos, la globina luego va a ser utilizada para la resíntesis de proteínas y el grupo hemo se va a convertir en lo que se llama la biliverdina por acción de la hemooxidasa, liberando monóxido de carbono, que es luego captado, y fierro. El fierro va a ser reutilizado. La biliverdina pasa a la circulación sanguínea, no es sino la bilirrubina indirecta. O sea, hay bilirrubina en sangre que pasa a la sangre, ¿no? Que es insoluble en agua, no puede viajar por la sangre por sí sola y por lo tanto esta bilirrubina que la llamamos indirecta se une a la albúmina y es unida a la albúmina es que va a pasar hasta el hígado. ¿Se puede dosar? Sí, y es lo que nosotros conocemos como bilirrubina indirecta. Entra por difusión facial al hepatocito y allí sufre glucuronoconjugación por la glucuronil transferasa. Y en esa forma se vuelve soluble y es eliminada al hígado. Esa forma conjugada de la bilirrubina es la bilirrubina directa. Y sí, se dosa también, ¿no? Tanto la bilirrubina indirecta como la bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta está en sangre, sobre todo está en sangre, porque está yendo del vaso, del lugar que se degradó, degradando la hemoglobina, el grupo hemo, entonces está circulando el plasma unida a la albúmina, es la bilirrubina directa. La bilirrubina directa es la que, digamos, se forma en el hígado y es eliminado por la vía biliar. Pero hay una cierta cantidad pequeñísima de bilirrubina directa que pasa a la sangre. Entonces en sangre podemos encontrar las dos, la bilirrubina indirecta y la rubina directa. Pero vamos a ver los detalles más adelante. Ahora bien, una vez que la bilirrubina directa, ¿no?, es eliminada por vía biliar al intestino, al duodeno, las bacterias la oxidan y tenemos el urobilinógeno. En un 80% se eliminan en las heces convertido a estercobilina por acción de la flora bacteriana. Y es la que da el color a las heces. Un 20% va a ser absorbido y es el que da color a la orina y se llama urobilina, ¿no? Entonces tenemos la urobilina, que es el urobilinógeno que se reabsorbió, ¿no?, un 10% aproximadamente, y es el que da origen, da el color a la orina. Y es y en forma de urobilina, mientras que la estercobilina más bien está en el intestino por acción de las bacterias y es el que da el color a las heces. Y tenemos. Ahora, si la bilirrubina se incrementa en sangre, sí da la coloración amarillenta a la piel, y no solo la piel, sino también la esclerótica, ¿no? Y le llamamos ictericia. Acá tenemos un niño, un recién nacido con ictericia, ¿no?
Bueno, en cuanto a los valores de referencia de la bilirrubina directa, como es la que ya está siendo eliminada, debe ser en menor cantidad, hasta 0.3, ¿no? Miligramos por decilitro o hasta 5.1 micromoles por litro, dependiendo de las unidades que se quiera utilizar. La indirecta sí es mayor cantidad, puede ir de 0.1 a 1 miligramos por decilitro y de 1.7 a 17.1. En total, el rango va a ir en total de 0.1 a 1.2. Estamos hablando de miligramos por decilitro. Pero siempre hay mayor proporción de bilirrubina directa, ¿no? Ahora bien, en caso de que la hemoglobina, la bilirrubina subiera a más de 2 miligramos por decilitro, entonces ya aparece la coloración de color amarillenta, la ictericia en el adulto. En el niño es un poco diferente, pero no nos vamos a complicar la vida por el momento. Bueno, hay una forma que se llama la ictericia fisiológica, ¿no? Que en circunstancias normales da lugar a una concentración de bilirrubina indirecta en la sangre del cordón, ¿no? Que aumenta después de las 24 horas a 5 miligramos por decilitro. Ahora bien, esta ictericia empieza a ser visible al segundo o tercer día máximo, y es un máximo de 5 a 6 miligramos por decilitro entre el segundo y cuarto día. Y luego empieza a disminuir por debajo de 2 entre el quinto y séptimo día de vida. Esto en el recién nacido. ¿Y por qué? Porque, como mencionamos, la metabolización de la bilirrubina se da en el hígado. Y el recién nacido, y sobre todo el prematuro, la capacidad funcional de glucuronización del hígado todavía no está madura. Y como hay recambio de hemoglobina del adulto a la hemoglobina fetal, de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto, entonces hay una gran degradación. Y que mientras más inmaduro sea la capacidad hepática del recién nacido, entonces se van a ir acumulando. Se acumula la bilirrubina indirecta. Entonces, incrementándose, ¿no? Hasta que ya pasan los días, la capacidad metabólica del hígado aumenta, y entonces sí ya puede ser metabolizada y es eliminada, ¿no? La bilirrubina, pero ya en la forma directa. Es lo que sucede en caso de ictericia fisiológica, pero tiene sus características. Se presenta el segundo o cuarto día, entre el quinto y séptimo empieza a disminuir, ¿no? Y su valor va a 5 a 6 miligramos por decilitro. Si no es con esas consideraciones, no es una ictericia fisiológica, ya es patológica, que es en el recién nacido también. Muy bien, este es el génesis de las células rojas, lo que habíamos mencionado. Listo, aquí empezamos otra cosa. Tenemos la maduración del eritrocito, mencionamos, ¿no? Que va bueno, acá son otros términos, pero son los mismos, ¿no? El rubriblasto, rubricito, bueno, son, ¿qué se llama? Términos que se utiliza antes en realidad. Pero acá está el normoblasto, ¿no? El reticulocito, el eritrocito. Para la maduración del eritrocito se necesita, ¿no?, la síntesis del DNA, porque estos todavía mantienen multiplicación y se requiere ácido fólico, vitamina B12. Y también se necesita la síntesis de hemoglobina. Y entonces se necesita varios otros factores, vitamina B6, fierro y hasta cobre, pero necesitamos sobre todo el fierro. Entonces, para la maduración del eritrocito se requiere tanto del ácido fólico, la vitamina B12 y el fierro principalmente. Y cada uno de ellos interviene en un momento determinado en el desarrollo del eritrocito. Y eso es lo que vamos a tener que ver ahora nosotros. Pero como la hora ya está avanzada, nos quedamos acá. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces,
Para mañana, el grupo 2 y el grupo 3 hacemos prácticas, repásense osmolaridad y los determinantes de la osmolaridad. ¿Listo? Y esa es la práctica que vamos a realizar mañana. Ok, doctor. Bueno, como nadie dice nada, entonces nos retiramos.